Bueno, buenas noches a todas y todos. Yo soy Alejandro Medici, director del CIDER, Centro de Investigación en Derecho Crítico, y me ha pedido mi querido colega y compañero Dino Dinela que desde mi lugar de aislamiento social preventivo obligatorio contribuyera con un brevísimo video para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el derecho humano a la salud en los tiempos del coronavirus, de la pandemia. Bueno, en primer lugar, yo diría, hay una cuestión que es paradójica. Cuando hablamos de derechos, en realidad estamos hablando de bienes. Esto lo decía un querido maestro fallecido, Joaquín Herrera Flores. Esto él lo llamaba la paradoja de los derechos y de los bienes. Y cuando hablamos del derecho a la salud, estamos hablando en realidad de bienes relacionales, sociales, que tienen que ver con la calidad de vida, como en la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, o el nivel más alto posible de salud física y mental, como dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahora bien, estos bienes son el referente de las normas de derecho que después reconocen titularidades jurídicas y garantías para acceder a esos bienes. Y allí, claro, existen también obligaciones. Existe una obligación social general, podríamos decir, que en primer lugar se encarna en la institución social que es el Estado. El Estado tiene que asegurar un nivel básico, universal, de acceso a la salud. En nuestro sistema también hay una parte muy importante de los bienes que hacen a la salud que es provista por las obras sociales, y también existen, claro, las empresas proveedoras privadas de servicios de salud que tienen que tener una relación racional entre sus ganancias y las prestaciones que aseguran, más allá de sus fines de lucro. Son concesionarias de un servicio público que es obligación social. Ahora bien, es evidente que estos bienes, que son el objeto de los derechos, que el bien relacional, social de la salud, no son unívocos en cuanto a cómo se interpretan, es decir, son objeto de disputas. Muchas veces existen intereses, poderes fácticos que tienen que ver con la industria farmacéutica, con la industria de la salud privada, que buscan resignificar este bien para rebajar sus obligaciones sociales y maximizar sus utilidades. Por ejemplo, a propósito del coronavirus, ustedes saben que trascendió en las noticias y que fue objeto de reflexiones filosóficas por parte de Judith Butler, la pretensión de Donald Trump de comprar los derechos de una vacuna en elaboración en Alemania, pero para que esos derechos sean exclusivos para el sistema de salud estadounidense. Entonces, fíjense, ¿no? Estos bienes sociales, relacionales, son objeto de disputa. La salud como un derecho, o la salud como los medicamentos, las infraestructuras de salud de calidad, accesibles, como derecho o como mercancías que puede pagarse quien tiene dinero en el mercado. Bueno, en segundo lugar, los derechos, como hacen referencia a estos bienes de tan amplio espectro y relacionales y que generan derechos y obligaciones, son también derechos que están vinculados entre sí, ¿no? La Convención de Naciones Unidas lo dijo de una forma
elegante cuando la Convención de Viena de 1993 de las Naciones Unidas lo dijo de una forma elegante. Habló de la universalidad, la interdependencia y la respectividad entre las distintas categorías de derechos. Esto quiere decir para nosotros, una perspectiva más, si se quiere, crítica de los derechos humanos, complementando lo anterior, significa que los derechos se congloban. Esto queda claro si miramos un poco lo que dice la epidemiología crítica o la medicina social, cuando analiza los factores condicionantes de este bien social que es la salud. Se distinguen entre los proximales y los distales. Los proximales son aquellos que tienen que ver con la composición biológica, física y psicológica de los individuos. Son aquellos que surgen de la propia naturaleza orgánica, psicosomática, fisiológica, biológica de los individuos, que tienen allí su causa. Pero después existen toda una serie de condicionantes contextuales, sociales e incluso histórico-culturales que tienen que ver con lo que ellos llaman los distales. Los distales tienen que ver, en primer lugar, con las condiciones de alimentación. El agua, los alimentos deben ser sanos, el aire, ¿no? Entonces, las condiciones en las cuales los organismos humanos viven y se reproducen son fundamentales, y esto ya congloba con el derecho a la salud, el derecho a la alimentación sana, al agua potable y al saneamiento. Las condiciones de vivienda digna, es decir, condiciones de vivienda que permitan tener servicios públicos esenciales como el agua y saneamiento, la iluminación, la calefacción en invierno, tienen que ver también con la salud, y por lo tanto el derecho a la vivienda digna se congloba con el derecho a la salud. Por supuesto, el trabajo, tenerlo o no tenerlo, y en caso de tenerlo, las condiciones de intensidad y de duración, como las condiciones de higiene laboral en el ámbito del trabajo, ¿verdad? Esto es muy importante pensando en la necesidad ahora de tener protocolos que permitan que se desarrolle la actividad laboral manteniendo la distancia necesaria para prevenir el contagio del coronavirus. Y por supuesto todo esto se relaciona también con el medio ambiente, los determinantes socioambientales de la salud, del medio ambiente sano. Entonces fíjense que la conglobación tiene que ver con una serie de derechos que se vinculan estrictamente con el derecho a la salud. Alimentación, agua, vivienda digna, trabajo y condiciones de trabajo, higiene del trabajo, medio ambiente sano. Yo diría además, en esta época que vivimos de posverdad, el derecho humano activo y pasivo a la comunicación y a la pluralidad de fuentes de información en un contexto en que están circulando muchas fake news, en un momento de crisis pandémica y de sensibilidad social al respecto, que no favorecen la organización o que desfavorecen la organización para combatir esta pandemia. En tercer lugar está el tema de las garantías, de la organización, de la factibilidad para que estos derechos no queden en declaraciones de buenas intenciones, en instrumentos jurídicos internacionales y en constituciones. Y acá hay un plurigarantismo, hay un garantismo
que tiene que ver, por supuesto, con lo jurídico, que es lo que primero que nos viene por deformación profesional a la cabeza, las garantías de acceso a la justicia para el reclamo de estos derechos, las garantías constitucionales del amparo, principalmente para prevenir violaciones de derechos humanos o cesar las violaciones que están en curso, pero también las políticas públicas son fundamentales. Fíjense que nosotros venimos o llegamos a esta crisis pandémica en una situación terrible, en una situación donde se ha desinvertido en salud, se ha desinvertido en medicamentos y en infraestructuras de salud, y esto agrava las condiciones para enfrentar el momento en que la pandemia llegue a su pico, es decir, hace que sea necesario redoblar el esfuerzo para tener condiciones de infraestructura, de prevención del contagio masivo del coronavirus. Y esto también tiene que ver con conductas sociales que tienen que ver con entender el momento desde una perspectiva de solidaridad social, es decir, también la garantía última de todo esto es el grado de conciencia y de solidaridad para con el prójimo en el seguimiento efectivo de una medida tan difícil, tan cuesta arriba como es el aislamiento social preventivo obligatorio. Y esto tiene que ver también con cuáles son los parámetros de justicia social que se tienen en cuenta cuando hay que pensar este derecho a la salud en tiempos de pandemia. En primer lugar, hay un problema de justicia conmutativa. La justicia conmutativa tiene que ver con el intercambio económico, social, de bienes cotidiano. Y fíjense, ¿no?, cómo la mayor demanda de insumos necesarios para prevenir el contagio, como barbijos, alcohol en gel, desinfectantes, fue respondida con una elevación de los precios de esos insumos absolutamente necesarios en este momento. Eso habla de una injusticia conmutativa que tiene que ver con la estructura de la formación de los precios en la Argentina, ¿no? Eso demuestra que no es la inflación solamente una cuestión de circulación monetaria, sino que tiene que ver con la estructura concentrada de los formadores de precios, que debe ser regulada social y estatalmente. En segundo lugar, tiene que ver con la justicia distributiva, es decir, el acceso a estos bienes sociales, relacionales, de los derechos que hacen al bien social salud, tiene que ser universal. Universal no en un sentido cultural, no en un registro cultural, sino universal en el sentido de que deben estar igualmente disponibles para todas y todos, sin discriminaciones, y en especial para aquellos grupos más empobrecidos o vulnerabilizados para poder acceder a estos bienes. Y en tercer lugar, hay una cuestión de justicia intergeneracional, de solidaridad intergeneracional. Los muertos no son solamente estadísticas. Por supuesto que no se puede decretar que no haya muertos por decreto, y la biopolítica existe y hay que achatar la curva e impedir que colapse la capacidad del sistema de salud, y en esto estamos siendo exitosos. Pero también hay una dimensión que tiene que ver con la pérdida de esperanza que cada vida perdida supone, con el achatamiento de la biografía social que la pérdida de esos futuros que no van a ser suponen. Hay historias de vida que se pierden.